De nuevo traemos a relación a Jennifer Lynch, nuestra muñeca que nos está acompañando para este segundo capítulo de la vida de Lynch. No la obra, sino entender la obra a partir de la vida. Y el nombre de este segundo capítulo le da un nombre bastante singular. Se llama La pedagogía del errabundo de college, o sea, de colegio, de escuela, para nosotros acá, en torno a su manual escolar. Esto es determinante para mirar la disciplina de Lynch respecto al concepto norteamericano, que estamos ya empezando la Guerra Fría y entonces marca un comportamiento norteamericano. Way America is alive, América es la vida, la gran América, ¡Viva América! Como dice la película de Martin Scorsese de Elia Kazan, América, América. O cuando llegaban los inmigrantes a Nueva York en el hospital, en el inmigrante de Charlie Chaplin, dice América, América, y señalan como la gran ilusión. Eso filmaba un poco con la estructura escolar. Y para lo anterior, como en las otras partes, traje acotación siempre un epitafio, más que un epitafio, una referencia y a un gran escritor mexicano que se llama Juan José Arreola, de su libro Estuario, y dice, dos puntos que se atraen no tienen por qué elegir forzosamente la recta, y me refiero a Lynch. Claro que es el procedimiento más corto, pero hay quienes prefieren el infinito, y creo que Lynch lo tomó por ese lado. Y puse el errabundo, nuevamente buscando palabras castizas, y errabundo para aquellos que les interese conocer esas palabras castizas perdidas, errabundo que va de un lugar a otro sin tener asiento fijo. Ahí habría que diferenciarlo de vagabundo y de todas estas cosas. Bueno, uno de los elementos que hace que realmente Lynch sea un joven errabundo es la transhumancia de su padre en su oficio de ingeniero forestal, que en el capítulo anterior lo citábamos ya sobre toda esa serie de acontecimientos y ciudades en las cuales va. Era como una especie de gitano norteamericano, si valga la referencia, y lo vemos que en el sentido de que sus hermanos nacieron en cada ciudad donde fue de alguna manera trabajando su padre. O sea, todos eran unos grandes errabundos de apellido Lynch. Entonces digo, uno de los elementos de este joven errabundo y precoz para muchos ante sus innumerables movimientos por diferentes ciudades y a su vez por distintos college o centros educativos o colegios, lo definía así, y esto es maravilloso cómo él define a su colegio, a su sitio de educación. Para mí, en esos momentos, la escuela era un crimen que se cometía contra la juventud. Ya era un James Dean, un rebelde sin causa. Allí se destruían los gérmenes de la libertad. No se estimulaba ni el conocimiento ni la actividad positiva. La gente que me interesaba no iba a clase. Y entonces uno se pregunta, ¿esta rebeldía cómo la representó Lynch en sus películas, en su manera de ser? Continuemos buscando esa rebeldía. Al respecto, en una entrevista para el director y crítico Michel Schoen de Cahiers du Cinema, en su libro, escribía, en 2001, dice una cosa muy espectacular. Hablo de un manual escolar de comportamiento, que eso es como así como la cartilla Charlie para mi caso, o el petete, o todas estas cosas que lo educan a uno para que tenga como una línea disciplinada. Entonces dice, tuve un manual de comportamiento conocido como Good Time on Our Streets. Traducido sería el buen comportamiento en nuestras calles, que es un modelo muy norteamericano, del cual el propio Lynch se refería al respecto y decía, hablaba de la felicidad del entorno de la buena vecindad. Aprendimos a leer con ese libro siguiendo las aventuras de Dick, Jane y su perro Spot. O sea, era un comportamiento de circunstancias de civilismo. Los norteamericanos de por sí son muy civilistas. Siempre buscan el concepto de la autoridad y el ser civil. Ahora, seguimos con ese modelo de cartilla que tuvo Lynch, con el cual supuestamente se educó, pero se convirtió en un educado rebelde. Este modelo se impuso, ojo,
En la década del 40 al 60, 40 inicio de la Segunda Guerra Mundial, 60 ya al final, el comienzo más candente de la Guerra Fría, toda la violencia de las Panteras Negras, el cine underground norteamericano, etcétera, etcétera. Y fue creado por el señor William S. Gray y Selma Sharp. Ahora viene aquí la de referencia. ¿Quién es este señor William S. Gray que nació en 1885 y murió en 1960? Se le conoce en Norteamérica como el padre de la lectura. Supuestamente fue el creador de un modelo educativo para que la gente aprendiera a leer y por ende a educarse. Ojo, como defensor de la alfabetización norteamericana. Y ahí surge una gran pregunta. Si se murió en el año 60, cuando aparece toda esa playa de las revueltas negras, de los Black Panthers, de la guerra del Vietnam, ¿cómo hubiera servido ese modelo educativo que fue tan determinante en la formación de una sociedad norteamericana de ese periodo? Entonces decía, es el padre de la literatura como defensor de la alfabetización norteamericana. Un homónimo fue el editor norteamericano de Hollywood entre 1929 y 1938, homónimo de ese señor Gray, quien recibió un Oscar en 1933 y se le conoce por ser el editor del grupo cómico Los Tres Chiflados. Muy paradójico, un homónimo del que creó la alfabetización es el padre de los tres chiflados, Harry, Larry y Poe. Qué chiflado puede ser la lectura de una cartilla. Pero bueno, sigamos, eso lo dice Lynch. Entonces dice, estos libros creados por Elliot William Gray y Selma Sharp, editora y educadora de libros de lectura a infantes al ser creadora de la serie Dick, Jane y su perro, que era el que ya citábamos. En dicha cartilla narraba que su perro era Spot, de raza Terrier, que era una raza muy elegante que es como los Cocker Spaniel, de la misma generación, que fue cambiando de raza por Cocker al considerarlo más popular. Es como cuando hay ciertos valores sobre determinadas razas de perros. A mí personalmente me encantan los perros, entonces cambian y se vuelven atípicos las razas de perros. Y el que tenga esa raza de alguna manera le da un estatus social. Ahora miremos un poco el entorno norteamericano en relación a la cartilla y a la educación de Lynch, que va a ser determinante. Este entorno de modelo de vida fue denominado como el modo de vida americano o American Way Life durante la Guerra Fría. Terminada la guerra en el 45, cuando se divide la parte capitalista y la parte comunista, los soviéticos y los norteamericanos, la CIA, la KGB, etcétera, etcétera, que la convirtieron en un modelo de infancia y pubertad que le permitió a Lynch mantener un modelo independiente y errabundo de su aparente educación escolar. O sea, era contrario a la educación, pero la respetaba. Que ese punto es listo. Y dice Lynch, lo anterior se basaba en las ideas que cualquier persona pueda mejorar su calidad de vida a través de su esfuerzo y talento. ¿Tenía acaso Lynch talento o era curiosidad, hablando de sus trabajos con su padre, que vamos a ver más adelante? ¿O simplemente era una forma de emular algo que es perfectamente válido dentro del cine, dentro de la sociedad norteamericana y en todo lo que implique a un valor? No, no digo en relación a Trump, ahora que ya no tienen sueño americano, sino fugitivos americanos. Se llama el famoso sueño americano. ¿Por qué? Los cambios políticos y sociales que le siguieron tanto al país como a él mismo hasta convertirse en un iniciado de lo que se ha y pensaba que fue Boy Scout. Y ese Raundo se convirtió en un palíndromo de aquellas frases que leen de igual forma por los dos lados iguales. O sea, era rebelde pero al mismo tiempo educado. Era educado pero era errabundo. Era errabundo pero era solitario pero no tenía amigos, pero era Boy Scout donde tenía amigos. Ahí está el famoso palíndromo, si cabe la pena, del señor David Lynch. ¿Cuáles eran esas formas de palíndromo? En un comienzo se define su vida de infancia y su desarrollo como él cuenta más adulto a manera de un guión cinematográfico de un cómic. Su vida era como una especie de cómic, trashumada de página y página por lo que sea su padre. Y dice, ojo a lo anterior, veía la vida en primerísimos planos. En uno, por ejemplo, la saliva se mezclaba con la sangre.
todo eso lo va a representar luego en sus cintas con cuidado o en grandes planos generales de ambiente apacible. Tenía un montón de amigos, pero prefería quedarme solo contemplando los insectos que hormigueaban en el jardín. Blue Velvets. Siempre el contraste aquí entre la masa humana de los amigos y los bichitos en el suelo, o sea, una división social de clases. Era un marxismo insectario. Yo hormiga, tú humano, tú me espichas, yo te pico. Era plusvalía pura. Al respecto, Shion, nuevamente el autor del libro dice, nos remite a otra verdad que decía Lynch. Si creemos a David Lynch de joven, si creamos un David Lynch de joven que no leía, salvo a Kafka, le gustaban los insectos. Yo creo que es por la metamorfosis de Kafka que se volvió en la famosa cucaracha. Miraba poca televisión, dibujaba, nadaba, jugaba béisbol, pero sobre todo soñaba despierto muchísimo, decía Lynch. Era una metamorfosis kafkiana o un simple autodidacta en ciernes de un simple conocedor de su propio lenguaje cifrado que logró inventar y convertir en su propio modelo con innumerables variaciones que fue construyendo a manera de una alquimia cinematográfica que está más que obvia en todas sus películas. Aquí hay otro dato interesante respecto al papel de su padre, que fue un gran, ¿cómo decir?, un funcionario grave de muy alto cargo en el Departamento de Agricultura. Y dice Lynch al respecto, cuando vivíamos en Virginia me avergonzaba porque mi padre era un campesino elegante. Era como el que citaban cuando decía que si era europeo o era inglés. Y entonces dice, en aquel momento llevaba un sombrero que él lo imita cuando viaja por Europa, que lo veremos más tarde, pero ahora lo considero totalmente genial por la forma como utilizaba su gabardín y su sombrero para caminar. Era un sombrero vaquero enorme de color gris verdoso del servicio forestal que se ponía para salir de casa, no tomaba un autobús ni coche ni nada, simplemente se ponía a caminar y recorría kilómetros y kilómetros por el puente de George Washington hasta la ciudad con aquel sombrero. Eso era lo que lo identificaba. Y entonces dice, mi infancia entre hogares elegantes, calles arboladas, lecheros que llegaban a repartir la leche, la construcción de puentes varios medioamericanos, se suponía que era un país que estaba en desarrollo. Este realmente fue un proceso de maduración que Lynch de alguna manera escondió y definió, porque lo único que lo hacía tranquilo era estar en la naturaleza y mirar insectos. Y no tenía una relación muy cercana a sus padres, o hacia su padre, o eventualmente a su madre cuando la visitaba. Y aquí hay un dato interesante de esa maldad de infancia que todos de alguna manera tuvimos. Decidió ponerse a fabricar cohetes de botella y mecha larga, junto con un amigo, lo que resultó en un accidente de su amigo en un pie. O sea, el cohete estalló y le cayó en un pie, lo que implicó cambiar de método, como fue la de fabricar bombas caseras por diversión. Era un pequeño maloso brillante. El resultado fue la explosión de una gran bomba casera en la piscina de una escuela vecina donde vivía, que fue escuchada por el vecindario y con un resultado deplorable, arrestado él y su amigo por atentados de una bomba. Con el tiempo, dentro de un periodo de secundaria, perteneció a la fraternidad Alpha Omega Upsilon, como en las famosas películas norteamericanas de estudiantes donde cada uno tiene su símbolo y su logia. Y aquí hay algo bastante interesante que lo leo y no lo creo. Aprendió a tocar los bongos mientras asistía a un bar nocturno frecuentado por los amantes de la generación beat. Toda esa generación beat del final de los 50, Kakawer, perdón, toda la generación de Ginsberg, etcétera, etcétera, y se conocía con el nombre. Tenía un apodo que le pusieron sus amigos por la forma como tocaba el bongo y el jazz. Le decían Bongo Dave. Tal vez después de esto, cuando oigan tocar un bongo, van a ver a David Lynch de fantasma tocando el bongo y haciendo cohetes para que explote la curiosidad. Gracias.